El cuarto sacerdote que estuvo en Concordia, estuvo 25 años en Concordia, fue el padre Ramón Navarro. De origen español, ya había andado, digamos, ejerciendo su ministerio en Santa Fe. Parece que ganó la confianza de Urquiza y de esa manera logró que fuera designado, digamos, cura vicario de Mandisoví. Hasta en ese momento, Concordia dependía de Mandisoví, la cabeza era Mandisoví, eclesiástica, ¿cierto? Porque ahí era la residencia del vicario, cura vicario. Pero pasó por pocos años, porque en 1847 Navarro va a pasar a ser párroco de Concordia. En 1847, una provisión de Monseñor Medrano, obispo de Buenos Aires, va a crear la parroquia de Concordia. Es decir, va a transformar Concordia en parroquia. Y en consecuencia, el cura vicario, que era Navarro, en ese momento va a pasar a ser párroco de Concordia. Y la jurisdicción de Concordia abarcaba Mandisoví. O sea, ahora se pone al revés la cosa. Mandisoví depende del párroco de Concordia. Bueno, este Navarro, digamos, pasó 25 años, momentos de mucha tensión, durante esos años, mucha guerra, muchos problemas políticos, y él pasó todo eso, fue contemporáneo y vivió todos esos dramas, ¿no es cierto?, grandes dramas. Así, pero vivió, parte de eso, una extrema pobreza, ¿no? En esos tiempos había pocas misas, había pocos emolumentos, ¿no es cierto?, para el sostén de la iglesia y del sacerdote. Era un predicador, mucho pasaba predicando a los pobres, interesante, ¿no? Los pobres tenían ya ese tiempo valor para la iglesia, y Navarro fue uno de ellos, ¿eh? Tal es así que vivió pobre, como si fuera un pobre más. Y hay una anécdota interesante, que llegó un momento en que era tal la pobreza del pobre Navarro, que Artigas, ¿cómo era el Artigas? Santiago Artigas, que era sobrino del gran jefe oriental. Santiago Artigas, que vivía en calle Entre Ríos, en la misma manzana donde estaba la capilla de San Antonio, sintió lástima por el cura y lo llevó a vivir a la casa, ¿no? Con una buena pieza, buena comida, ¿entendió? Por supuesto que hubo problemas, porque en esos tiempos era riesgoso que un cura vaya a un domicilio. Para la gente del común, el cura tenía que vivir en la iglesia, no podía salir. Hoy día es común, ya que salió todo eso, desapareció. Pero tuvo que aguantarla. Tal es así que tuvo que venir luego una visita pastoral que se hizo en Paraná para arreglar todos los problemas. Incluso Urquiza le había dado una pequeña cóngloa de unos 20 pesos, me parece, por mes, a ver si podía contribuir a su sostén. Y incluso en este momento donde está esa situación del cura, le retira la cóngloa hasta Urquiza. Todo por el deseo de la gente, y siempre los chimentos se fueron agrandando del cura en la casa en particular. Vino entonces una visita pastoral y arregló las cosas. Y Navarro volvió otra vez a ser considerado, ¿no es cierto?, como lo era antes de este percance. Por eso fue un hombre muy dedicado a los pobres. Además, Navarro, dentro de sus actividades, fuera de la pastoral, ¿no es cierto?, que siempre la siguió, digamos, tratando de llevarla hasta el último confín de la pequeña villa de la Concordia. Tenía que ir a Mandisoví, cada tanto iba a Mandisoví a atender a su gente allá. Navarro también fue un hombre muy progresista, en el sentido de que contribuyó al progreso de Concordia. Pero decía que toda la actividad de Concordia en ese entonces era así: el comandante para toda la parte material del progreso y el cura para la parte espiritual. No, Navarro se comprometió también en la parte material. Tal es así que a él se debe, por ejemplo, la construcción del cementerio, el nuevo cementerio, hoy se llama Cementerio Viejo. Él la construyó, Urquiza le dio las instrucciones, eligió el lugar y logró la construcción de ese cementerio, que reemplazó el viejo cementerio, el primero.
Bueno, Navarro en ese sentido fue rápido en hacer ese trabajo. Aparte de eso, Navarro fue también otro gran educador, porque él heredó la escuela de Terroba y la continuó hasta 1847, cuyos alumnos, por el año en que los alumnos fueron absorbidos por la primera escuela pública, como dijimos, fundada por Urquiza. También este hombre, otras actividades importantes, ¿no es cierto? Concordia no tenía hospital, no tenía un lugar, siempre eran cosas improvisadas, a veces con motivo de la guerra o la eventual guerra, se hacían esos hospitales de campaña. Por eso surge la idea de construir un hospital. Aparecen ahí figuras interesantes como el doctor Carlos Querencio y otros, Felipe Heras y Asensio, hijo, el padre de Felipe Heras, cuyo nombre lleva el hospital. Se reúnen con el cura y logran formar una comisión para tratar de construir un nuevo hospital. También este hombre, Navarro, llegó a ser parte integrante de la comisión inspectora departamental de escuelas. La provincia había hecho reformas en el sistema, en la educación de Entre Ríos, había creado comisiones inspectoras en los departamentos. Y Navarro fue el que encabezó esa comisión inspectora. También Navarro le tocó un momento muy difícil, la invasión, por ejemplo, de los hermanos Madariaga, en el año 1843-44, donde Concordia sufrió la destrucción casi total. También fue Mandisoví destruida, en Mandisoví hasta el Cristo de bulto, con melena, como se hacía antes, ¿no es cierto? Todavía hoy aparece Jesucristo. Le cortaron el cabello y lo tiraron en la calle, cosas así. No pudieron robar nada de la iglesia porque está muy pobre. En cambio, en Concordia sí sacaron algunas cosas, robaron las campanas, por ejemplo, de la iglesia, los bárbaros correntinos. Y destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Bueno, cuando terminó todo el asunto, y aparte Navarro le ocupó un papel importante, porque tuvo que llevar a la gente de Concordia, acompañar a la gente de Concordia en ese éxodo que hicieron hasta Concepción de Uruguay, porque dejaron la ciudad vacía. Y se fueron, río abajo. ¿Y San Antonio? ¿Por qué siguió pareciera que San Antonio habría ido acompañando a los concordienses hasta Concepción de Uruguay? Por eso se salvó de la destrucción. Bueno, lo cierto entonces es que Navarro le tocó formar una comisión junto con el coronel Garzón, Eugenio Garzón uruguayo, que estaba en el campamento de Arroyo Grande, una comisión con otros miembros de la sociedad para la reconstrucción de Concordia y de Mandisoví. Un trabajo paulatino, lento, se fue así. Se hizo primero, digamos, un prontuario no, sino una recopilación de todo lo que había que hacer para reconstruir. Así que Navarro estuvo en Mandisoví trabajando, estuvo acá en Concordia trabajando, hasta que lograron hacerlo, ¿cierto? Y ahí empezaron a trabajar. Alguna ayuda del gobierno y también el propio pueblo de Concordia, sobre todo los comerciantes, fueron importantes para la reconstrucción. Pero Navarro acá lo tenemos haciendo un papel fundamental. Es decir, no es un simple vocal, es quien maneja la cosa. Es decir, ahí se nota, ¿no es cierto?, cómo el poder civil veía en el cura el único elemento posible para poder hacer una cosa de esta. Es decir, dada la cercanía de los habitantes, dada su condición de sacerdote, etcétera, etcétera. Ese fue Navarro. Bueno, Navarro le tocó participar, ser testigo de muchos aconteceres de toda esa época larga. Además de la invasión de los Madariaga, a Navarro le tocó, por ejemplo, la invasión de Garibaldi, o el intento de ocupar Concordia por parte de Garibaldi. Ya dijimos en otra oportunidad que Concordia prácticamente quedó vacía también, como hizo, siempre la comparación que hago, como hicieron los rusos con Napoleón, cuando encontró a Moscú totalmente deshabitada. Estuvo la derrota de Napoleón. Bueno, acá también se hacían esas. Pero Navarro tuvo que salir también
y acompañar a los feligreses, porque se dio la orden de llevarlos al campamento de Arroyo Grande, tenerlos allá, protegerlos allá, y Navarro se fue con ellos. Después volvieron. Bueno, además Navarro también le tocó ser testigo del pronunciamiento de Urquiza, ¿no? Ser testigos de la derrota de Rosas, la batalla de Caseros. El pueblo de Concordia en esos acontecimientos era muy festivo, además de los típicos Te Deum, ¿no es cierto?, de acción de gracias, el cura debía realizarlo porque era norma. También el pueblo de Concordia se volcaba en las calles. En Concordia hay ejemplos de la forma como celebró esos triunfos de Urquiza. Bueno, además también Navarro fue un gran observador de todo lo que ocurrió después. La organización nacional, el país organizado, con su primera constitución. Y también fue testigo de la primera nación, que fue la Argentina, que fue la Confederación Argentina, cuyo presidente fue Urquiza, y luego Derqui. Es decir, actuó todo ese periodo, e incluso tuvo unos años para ver cómo la Confederación cayó después de Pavón en las manos de Mitre. Tal es así que Navarro murió en el año 1866. Es decir, todos estos hombres que mencioné, desde Castillo en adelante, pusieron su cuota para cimentar la iglesia en Concordia, la parte fundamental que era la iglesia, la parte espiritual, la enseñanza de la fe, y también fueron hombres que sirvieron a los intereses de toda la comunidad. Así comenzó entonces la iglesia en Concordia. Queremos con esto testimoniar ese homenaje, ¿no es cierto?, a aquellos primeros sacerdotes, ¿no es cierto?, y los que hoy continúan en esta diócesis que cumple 60 años.